¿Qué te iba a decir? A ver, pongamos más. Veamos si lo podemos Acá pasar. dice compartir pantalla. No, no, pero te decía si podemos en vivo en Facebook. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar tu correo, ¿te lo sabes? ¿Este es? El de abajo ese. ¿Te acordás la contraseña? Tranquila, tenemos tiempo. Profe, están con los audios encendidos. Listo. Bueno, perdón, gracias. Gracias. Bueno, Sole, estamos ahí tratando de entrar al Face. Acá. Ah, bueno. Sole. Es que no hay necesidad ahora, pues, porque ¿No? pueden ¿Seguro? entrar solo. Sí. Sole, Sí, profe. ustedes ya pudieron entrar sin problemas, ¿no? Sí, se puede entrar poniendo la clave solamente, pero sí se puede ingresar. Ah, bien. Sí, ya hay 65 estudiantes que ingresaron. Bueno. Está bien. Listo. ¿Pudieron, profe, iniciar la grabación? No, la grabación se hace automática, pero ahora la estamos haciendo por Face también. Sí pudimos. Bueno. Fíjate, Sole, si aparece en el Face. Bueno, ahora me fijo eso. Yo estoy viendo en Facebook, sí se ve. Ahí está. Buenísimo, Buenísimo, Abby. Abby. Qué divina ella. Sí, ya lo sé. Profe, buenas tardes. ¿En qué página de Facebook? ¿Cómo se llama? Ahí Abby o Sole le pueden compartir por el chat. Sí, ahí lo compartimos a los grupos y también lo compartimos al chat. Es práctica de recursos de la comunidad 2021. Ahora lo compartimos. Hola, profe. Quería hacer una consulta por el tema de las comisiones.
Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es algunas aclaraciones con respecto a todas las preguntas que les han hecho a las adscriptas, que ellas me las cuentan, digamos, porque de verdad que creo que entre todos nos tenemos que poner de acuerdo y primero tener en claro que estamos en pandemia. La primera cuestión que tenemos que tener todos claros es que estamos en pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente también hay gente de la facultad que se ha contagiado y no ha podido cargar todos los datos todavía. Entonces vamos a tener que tener un poco de paciencia para poder esperar los tiempos de carga, que no son menores, chicos y chicas, y que eso significa que se retrase bastante el total de la carga. Nosotros la semana pasada, cuando dimos clase, ustedes eran 151 alumnos. Hoy son 200. En esos, si yo hubiera hecho las comisiones la semana pasada, 50 de sus compañeros y compañeras hubieran quedado afuera. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es esperar hasta el viernes para ver si ya tenemos cargado todos los alumnos o la gran mayoría de los alumnos y se pueda constituir las comisiones con otro nivel de, sobre todo teniendo en cuenta las cantidades un poco más reales de las que ya tenemos. Entonces yo les pido que tengan un poco de paciencia en ese sentido. Calculo que hasta el viernes ya vamos a tener armadas las comisiones en función de esto que les estoy diciendo. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. La segunda aclaración que quiero hacer es, todo queda grabado. Entonces, lo que estamos intentando hacer es que una vez que termine la clase, como queda grabado, eso se puede subir a YouTube y a la vez subirlo al Face y subir este Power directamente, no con el audio, sino el Power solo, al aula virtual para que todos y cada uno de ustedes tengan este material. Otra de las cosas que me parece que es importante que tengan en cuenta es lo siguiente. Ustedes tienen que tener los micrófonos apagados. Si no, hay mucho ruido de fondo que a veces en el YouTube, que es muy sensible, no se alcanza a escuchar claramente algunas cosas. El otro día quedó como mucho ruido en la grabación anterior. Y después eso, limpiarlo y transformarlo cuesta mucho. Así que yo les pido por favor que seamos conscientes de esa situación, porque todos y cada uno queremos tener la mejor cursada, que todos tengamos los recursos necesarios, pero sí o sí tienen que tener en cuenta que estos detalles no son menores y que hacen justamente a la participación y a la solidaridad de todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Así que en ese sentido les pido que sean respetuosos y esperemos un poquito, digamos, bajemos el nivel de ansiedad. Y el último informe, la última noticia que les quiero dar es que se queden tranquilos, porque al igual que los que han cursado el año pasado conmigo, Introducción al Trabajo Social, tenemos la misma dinámica en el sentido de que yo les brindo todo el material que ustedes necesitan para cursar esta materia. Nosotros, o sea, la cátedra, el equipo, lo tiene disponible. ¿Esto qué quiere decir? No tienen que ir a buscar absolutamente nada. Solamente se tienen que sentar a estudiar y mirar el material que nosotros les subimos al aula. Entonces, no se hagan problema por eso, va a estar todo el material disponible, incluido el programa. Así que tranquilos en ese sentido. Sí. No sé si había alguna otra pregunta o alguna cosa para que ya empecemos. Por favor, apaguen ese micrófono, si no, no se puede. Si no, le voy a tener que pedir a Soledad y a Abigail que los apaguen a todos los micrófonos de ustedes. Y van a usar el chat nada más. Bien. Yo también les había pedido que tengamos la posibilidad de que las auxiliares se pudieran presentar, porque el otro día se presentó nada más que la profe Vale Álvarez,
Y faltaba, bueno, Anabela también se pudo presentar y faltaba que se presente la profe Verónica Padilla. Así que bueno, le vamos a pedir a la profe Verónica que se presente. Sí. Hola, buenas tardes. Por ahí no sé si me ven bien con la cámara. Bueno, mi nombre, como lo dijo la profe, Verónica Padilla. Yo voy a estar los jueves. Ya igual no quiero hablar sobre eso porque sé que la profe primero quiere dar la clase y después ustedes puedan hacer las consultas necesarias al respecto. Igualmente sé que también lo han compartido, digamos, Avi o Sole en el Face los días y fechas, pero bueno, bienvenidos y bueno, aquellos que estén conmigo, bueno, ya vamos a ir viendo, no se apresuren, como dijo la profe, vamos de a poquito, terminamos entre un año y otro, digamos, ciclos lectivos, 2020 y 2021, una semana, así que nos dieron muy poco tiempo como para reorganizarnos. Pero bueno, estamos acá y bueno, espero acompañar a aquellos que elijan estar conmigo lo mejor posible, siempre está esa predisposición. Bueno, no me quiero extender más, así que le doy paso a la profe para que ya comience la clase de hoy. Bien. Bien, como les decía, les había dicho los otros días en la presentación, en esta primera clase vamos a ver algunos conceptos que son bastante importantes a la hora de poder tener en cuenta el cursado para este año. Como le dijimos también los otros días, este año vamos a tener más material que el año pasado porque tenemos más tiempo y vamos a tener quizás un poco más de espacios como para poder ver otro material que el año pasado no hemos visto. Le pido por favor, ahí hay un micrófono que sigue prendido, si lo pueden desactivar Sole, porque siento como un rasguido. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer... Profe, disculpe. Sí. No sé si está Sole como anfitriona para poder ir silenciando cada vez que prendan un micrófono, o a mí, en todo caso. ¿Querés que ahora lo activamos entonces? Activamos sí, el... Ustedes nos tienen que activar, profe, para poder Sí, hacer sí. Ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Sí. Bien, Avi, ya te activamos a vos como para que puedas silenciar. Bien, no me permite silenciar dos, por eso no me permite poner dos anfitriones. Bueno, eso, digamos. Bien, entonces, la idea de hoy es, como bien dice ahí, es práctica y recurso de la comunidad, es el nombre de la materia, porque ayer me pasó que uno de los alumnos decía, y profe, ¿qué clase es esta? ¿De qué materia estamos hablando? Bueno, me presento y es el nombre de la materia, y esta va a ser entonces la primera clase formal. Otra cosa que me faltaba aclararles hace rato, y por eso le puse clase 1, es que nosotros siempre tratamos todos estos temas que después ustedes lo van a trabajar específicamente con cada una de las adjuntas, de las auxiliares que van a trabajar con ustedes. Y lo importante es que por lo general nosotros damos 2 temas y recién logramos que se conformen las comisiones. Así que tengan un poco de paciencia, esto va a ser así y vamos a ir avanzando en la medida que podamos todos juntos. Bien, lo que me parecía... bien. ¿Qué pasó? A ver, tampoco. Bien. No me deja avanzar, chicos.
es así. Bueno, vamos de acá. Y vamos a tener que hacer cada uno así. No, me está jodiendo. Bien, una de las cosas que nosotros queremos cambiar con relación a lo que ha sido el año pasado y el dictado de otros años, es que ustedes en todos los temas que vayamos trabajando, vamos a ir planteándoles cuáles son los objetivos que nos planteamos para este tema. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como cátedra para abordar estos temas? Porque me parece fundamental que ustedes vayan ubicando temporoespacialmente cada uno de los temas y sepan a qué parte de los ejes temáticos que tenemos o del temario en general se refiere este Power del día de hoy. En este caso, este objetivo obviamente está puesto en el programa y dice adquirir capacidades para la aproximación diagnóstica a las problemáticas sociales de una comunidad en un proceso de acercamiento e inserción en el espacio social vinculado al trabajo social. Es decir, este es el objetivo que nosotros como cátedra nos planteamos para que ustedes se incorporen, digamos, y tengan un acercamiento a ese espacio social que está vinculado a la formación de ustedes. En este van a realizar un proceso de aproximación progresiva al conocimiento de los campos de intervención a partir del instrumental técnico operativo de la profesión. Y seguimos con la misma, te cuento, ¿no? Tenemos que hacer escape y volver acá. Bien. Cuando nosotros nos planteamos la cuestión de ver la formación que nosotros esperamos poder hacer con ustedes, me parecía importante traer a colación este concepto que nos plantea Margarita Rosa, porque ella insiste que el desafío actual de la formación de los trabajadores sociales debe estar proyectado en estos dos sentidos. Uno va a estar proyectado específicamente a la formación de calidad que permite transformar la información en una herramienta de análisis y fuente de conocimiento para que ustedes conozcan los hechos sociales y puedan expresar de mejor manera esta complejidad. Y el otro va a estar referido a algo que ya vimos el año pasado y que hicimos y que insistimos bastante, pero que este año vamos a volver sobre eso más fuertemente, y es a la formación profesionalizada capaz de transformar dicha información en lo que es la explicación de la cuestión social como un desafío. Este eje de la cuestión social como un desafío, me parece que es bien importante que lo tengan presente, porque fíjense, Margarita Rosas nos está interpelando y nos está poniendo a analizar esta cuestión que tiene que ver con la cuestión social, de la cual vamos a hablar bastante durante el año. De hecho, uno de los temas que sigue va a ser necesariamente volver sobre la cuestión de la cuestión social, así que les pido que lo tengan presente siempre. La otra cosa que nos parece, porque ustedes saben que esta materia se llama práctica de recursos de la comunidad. Lo primero que me parece entonces dejar aclarado es qué se entiende por cada uno de estos conceptos, y cuando hablamos de qué se entiende por cada uno de estos conceptos, obviamente no hace falta saber definiciones acabadas, de hecho no las hay, pero sí es importante que tengan en claro de qué estamos hablando. Por eso decimos que ¿qué es la práctica? Es reconocida como un ejercicio, un modo de hacer, respetando alguna forma, teniendo en cuenta la realidad a la cual va dirigida. Obviamente eso se hace por medio de un ejercicio que se va acumulando experiencia y se va acumulando aprendizaje, y esto se transmite, porque hay que transmitir cómo hacer ese modo de hacer, valga la redundancia. La utilidad de esta definición obviamente es más que nada descriptiva, porque lo que nos importa es desarrollar lo cotidiano para que ustedes puedan, y uno desde la práctica puede ver el contexto, y explicarlo se trata también desde tener en cuenta que esta práctica siempre lleva consigo y está implícita en el hombre del cual depende, y el que va a realizar esta práctica, sobre todo cuando nosotros lo relacionamos con algunos conceptos que son marxistas, tiene que ver con aquella cuestión de los medios de producción y cómo el sujeto tiene que realizar una actividad para su subsistencia.
y va a tratar de algún modo de modificar el medio donde él desarrolla su actividad, o él, o ella, o todos, y cada uno de nosotros. Pero obviamente esto tiene que estar atravesado por el uso de los recursos, que son aquellos que se van a encontrar disponibles a fin de construir los objetos que necesita para satisfacer sus necesidades. Y acá aparece el otro concepto que es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se escucha bien, Soledad y Avi? ¿Sí se escucha bien, profe? Bien, perfecto. Bien. Por lo tanto, este proceso práctico utiliza conocimiento, instrumento, medio y va a conformar la práctica social que organiza la vida en sociedad. Ojo con este concepto. Proceso práctico utiliza conocimiento, instrumentos y medios y va conformando lo que llamamos práctica social. Acá aparece un segundo concepto entonces, el primero era práctica y acá aparece el concepto de práctica social. ¿Qué hace la práctica social? Organizar la vida en sociedad. De esta forma de entender este proceso se concibe porque el objetivo que perseguimos es consciente. Lo hacemos para algo, por algo, ¿sí? Y esa se va a crear entonces una realidad social desde la práctica, implica que se adquieren conocimientos y experiencia, y en el contexto se encuentran presentes ¿qué cosa? Los recursos, las condiciones, las exigencias para la consecución de esos recursos, y da cuenta del modo en que se va a desarrollar esa práctica. Cuidado con esto. Acá aparecen otros elementos que nos van a acompañar y que nos van a permitir pensar entonces en una práctica social. Obviamente, en tanto que los instrumentos utilizados y el espacio en el cual se despliegan cobran relevancia por los medios de producción de que se cuenta. ¿Se acuerdan que hablábamos antes de que esta concepción está atravesada por aquel concepto de práctica social que tiene una impronta marxista? Estos medios presentes en la producción de la práctica le imprimen una dirección, un encuadre, que se puede presentar en forma de acciones, de pasos, de propósito para hacer algo, posee un motivo para su existencia, es decir, tiene un porqué y un fundamento. Una práctica social nunca es una práctica vacía de contenido, siempre tiene que estar orientada para la consecución de su fin. En este sentido, enriquece e incluye el contexto y se aleja de una lectura meramente descriptiva. Yo, en una práctica social, nunca voy a hacer una práctica por sí, sino voy a buscar enriquecer esa realidad que estoy mirando. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar con la descripción, sino voy a mirar el más allá. Acuérdense acá de lo que hemos trabajado el año pasado, cuando Viviana Travi decía de que los trabajadores sociales en nuestras intervenciones sociales siempre estamos teniendo como 3 actos en uno mismo. Es decir, estamos escuchando, estamos pensando qué mecanismos vamos a utilizar para interpretar esa realidad y a la vez intervenimos. Ojo con esto porque tiene que ver con la práctica social. Siempre, como yo digo, mis 2 materias están totalmente unidas una con otra y yo con lo que doy en primero me sirve para segundo año. En este caso entonces se incluye el proceso de la construcción de la práctica social, que necesariamente es una actividad humana que está objetivada, porque previamente está pensada, planificada y que se orienta siempre a la transformación de ese objeto, ya sea de la naturaleza o de la misma sociedad. En este proceso no se disocia el pensar y el actuar, siempre están juntos, pero lo objetivo y lo subjetivo, pero teniendo en cuenta que en este sentido la praxis, porque no se excluyen ambas dimensiones, sino ambas están juntas porque es de la única manera que vamos a transformar la realidad para que se transforme el sujeto. Ojo con este concepto, que también ya lo venimos viendo, de hecho Natalio Kirchner habla de esto, de hecho distintos autores, obviamente el marxismo más que vale, y no nos olvidemos lo que ustedes vieron de Bourdieu,
lo que vieron de Castoriadis, lo que vieron de Carballeda inclusive, que nos está hablando de estas dimensiones. Es transformarse a sí mismo para transformar la realidad. ¿Se acuerda cuando vimos el año pasado objeto de intervención? Acá está, de nuevo presente este concepto. En esta línea de pensamiento, el trabajo humano se presenta como una praxis por excelencia, porque en esa se observa que el hombre transforma el objeto para satisfacer sus necesidades de algo que no existe, puede existir en una acción planificada por el hombre. Vuelvo a repetir, la praxis social justamente nos tiene que tener y tiene que tenernos presente pensando en que estamos todo el tiempo planteándonos transformarnos a nosotros para transformar la realidad. Esto es lo que nosotros le vamos a inculcar y le vamos a transmitir a la hora de intervenir con los sujetos a los que asistimos en nuestras intervenciones. 2 segundos que me tomo un mate, chicos, porque mi garganta está... Ayer 2 horas y hoy día otra vez 2 horas, es un poco complejo. Es decir, tenemos así una diferencia entre práctica y praxis. Esta última se orienta, como decíamos, al cambio de una situación, al crear una nueva realidad, en tanto que la práctica es el ejercicio en sí mismo, que no permite modificaciones. Pero la praxis sí, hay modificaciones y hay reproducción. Ahí entonces tenemos una diferencia entre práctica y praxis. Praxis se orienta al cambio de una situación y a crear una nueva realidad. En tanto que la práctica es ejercicio, es modo de hacer y aportar los datos para, para su modificación y reproducción. Pero yo todavía no logré ni la modificación ni la reproducción. La voy a lograr cuando ejecute una praxis social. En este sentido, fíjense, Gustavo Parra, texto que me encanta y que me gusta mucho la forma en que él se plantea todas las intervenciones del trabajo social, dice, en este sentido la práctica al interior disciplinar surge como una impronta ejecutiva y el núcleo fundante es de carácter práctico e interventivo. Es decir, vuelvo a lo que decía Viviana Travi, porque ella lo rescata este concepto de Parra, porque ella siempre dice, hay práctica, hay intervención, y que la práctica profesional, según lo que se viene analizando, es en última instancia una práctica social. Es decir, la práctica profesional entonces constituye una praxis, es decir, se produce históricamente y a partir de ella el hombre supera su animalidad, ¿sí? Y puede establecer una relación con el mundo en su totalidad, en la medida que el mismo hombre participa del proceso de creación de esta realidad humano-social. Así podemos comprender que la intervención profesional constituye una actividad propiamente humana, es decir, esencialmente ontológica, de fin último, ¿sí? Expresión de ser. Por lo tanto, es creación y transformación de la realidad humano-social y al mismo tiempo objetivación del ser social, porque él es el que va a producir esa situación y ese cambio. No nos olvidemos nunca que los trabajadores sociales no hacemos la transformación. La transformación la producimos con nuestros proyectos probablemente, pero va a ser el sujeto activo el que va a lograr de algún modo que se transforme la realidad en la que él está inmerso. Obviamente no podemos dejar de pensar entonces qué es esta materia y para qué estamos realizando esta actividad. Esta actividad académica obviamente tiene que ver con la formación de ustedes. Por eso acá les puse que es la práctica preprofesional. Es una actividad curricular en la formación de los futuros trabajadores sociales. Se constituye como una herramienta pedagógica básica que le permite al estudiante trascender, fíjense lo que dice acá, el abordaje de conocimientos teóricos abstractos para tomar un contacto con la realidad social desde el inicio de su formación. Por eso esta materia la tienen en segundo año.
el desarrollo de la práctica implica una intervención que se da en 2 niveles. Por un lado, vamos a la comunidad, y por otro, en esas organizaciones que van a estar dentro de la comunidad que les va a tocar visitar, y allí vamos a ver nuestras áreas de intervención del trabajo social. Ojo que el año pasado hemos visto bastante de esto y tenemos que volver sobre eso. Bien, el otro concepto que tiene esta materia es recurso, ¿sí? Ya dijimos qué es lo que es práctica, ahora vamos a recurso. Acá yo no les voy a dar la definición de recurso. Me pasé una. Bien, ¿qué son los recursos? Son las bases para una acción, un punto de partida, no la finalidad de una acción comunitaria. Esta siempre es referida a la comunidad, por supuesto. Es por eso que la comunidad en sí misma ya es un recurso potencial con el que contamos y que necesita un trabajo social para que funcione como tal. Acá es donde nosotros empezamos a plantearnos esa inserción que los y las trabajadoras sociales, los y las estudiantes que van a hacer su práctica profesional se van a incorporar para el reconocimiento y la inserción por ahora, y después les tocará hacer su actividad tendiente a la formación final, digamos, cuando ya seamos trabajadores sociales. Cuando nosotros hablamos de recursos, acá vamos a plantearnos los conceptos de recursos. Nosotros tenemos un texto de Andrea Oliva, que van a trabajar durante todo el año, y vamos a trabajar con la concepción que tiene Andrea Oliva, pero que también va a plantear un paralelo, por decirlo de alguna manera, con Natalio Kirchnerman. En realidad su texto, el de Andrea Oliva, hace un estudio de todo lo que se conoce hasta el momento sobre el tema de los recursos y las clasificaciones que hay, inclusive lo mencionan también a Anderek y a varios otros autores, pero Natalio nos muestra esta clasificación de recursos que tenemos ahí: medio, social, natural, físico, material humano o capital humano, que esta diferencia me parece una diferencia bien importante de Natalio, porque no nos olvidemos que él termina siendo construccionista, y desde el construccionismo él plantea que los materiales humanos son capital humano en sí mismo, ¿sí? Así que es una diferencia bien interesante. Y en el caso de Andrea Oliva, fíjense, asequible e inasequible como condición, y tiene las prestaciones, los recursos de funcionamiento, escritos, visuales, y el tiempo como recurso y los vínculos. Acá aparecen conceptos muy interesantes en Andrea Oliva, que antes no los teníamos previstos, que no los veíamos así, y este concepto de asequible e inasequible es una cuestión bien importante, porque es una condición en sí mismo, si están o no están estos recursos, pero aparte plantea que también son recursos las prestaciones que brindamos los trabajadores sociales, cómo funcionan esos servicios, qué escritos hacemos los trabajadores sociales, cómo visualizamos esa realidad a través de los recursos, y el tiempo como recurso y los vínculos como recursos, fíjense, son elementos bien importantes que antes no los teníamos como clasificación. Bien, este ya lo dije, me salté uno. Bien, ahora entonces nos faltaría definir otra parte del nombre de la materia, que es comunidad. Cuando nosotros vamos a utilizar el concepto de comunidad, no lo vamos a utilizar como se lo utiliza en el trabajo social comunitario. Ustedes en el trabajo social comunitario van a ver otros y otras definiciones también. En este caso, nosotros vamos a tener una concepción de comunidad que tiene como 2 patas, digamos, la teórica y la operativa. ¿Por qué decimos esto? Porque a través, en el caso de la teórica, se desarrolla a partir de ese análisis reflexivo, que tiene mucho que ver con los aportes que ha hecho la sociología y la psicología. Y en el operativo tenemos que mirar más la dimensión operativa, que está centrada en la dimensión para la intervención comunitaria. En este caso, como nuestra cátedra es de inmersión
no vamos a tomar la dimensión operativa, digamos, operativa en estos términos, porque no vamos a intervenir a nivel comunitario. Pero sí nos interesa conocer cuáles son las concepciones de comunidad con las que vamos a trabajar, porque no nos interesa solamente pensar en esa comunidad como dimensión de intervención, sino también como en esa comunidad con la dimensión psicológica y con la dimensión de los sentimientos, de los vínculos, donde allí el construccionismo nos vuelve a traer otros elementos importantes que tienen que ver en cómo se establecen los vínculos dentro de una comunidad, que es lo que vamos a tratar y lo que vamos a intentar abordar en estos términos. ¿Cuáles son los términos que nos interesan entonces tener en cuenta para trabajar el concepto de comunidad? Y es acá donde está la diferencia esta que les venía planteando. Los elementos más importantes van a ser entonces lo que tiene que ver con la pertenencia, con la cultura en común y la interrelación. ¿Qué decimos con la pertenencia? Es sentirse parte, perteneciente a, identificado con. Es decir, por ejemplo, yo siempre les cuento la anécdota a mis alumnos todos los años, de que los que vivimos en Chicra tenemos una pertenencia bastante particular. Y nos sentimos parte desde un lugar distinto, y nos identificamos como tales de un lugar distinto. Por dos cuestiones que por lo menos son las que más admiro y conozco del barrio. Por un lado, somos muchos de los habitantes de este barrio, son personas que vienen del campo. Entonces, tienen modos de vida bastante particular. Y por tanto, tienen la característica de caminar por las calles, por el medio de las calles. Las veredas para nosotros no existen. Tenemos una concepción de espacio totalmente distinto a lo de la ciudad. Entonces, y fíjense, estamos a 10 cuadras del centro. Tenemos una pertenencia. Y ni hablar de la cultura en común, porque la existencia de esos significados compartidos tienen que ver con estas características del campo, por ejemplo. Y en este sentido, aparece la interrelación como la existencia de contacto o comunicación, aunque sea virtual, entre sus miembros y la mutua influencia. De hecho, por ejemplo, participamos, sin querer o queriendo, de actividades que tienen que ver con los gauchos, porque hay desfiles, porque hay fiestas que nos permiten tener esa mutua influencia y seguir sosteniendo esta característica que tiene que ver con el barrio. Entonces, por eso digo, estos tres elementos, pertinencia, cultura en común e interrelación, son los elementos más significativos que vamos a trabajar, por lo menos en la concepción de comunidad con la que vamos a trabajar durante el año. Y acá definimos un poco qué significa cada uno de estos conceptos. Por un lado, ¿qué es la pertenencia? Se puede definir externamente como pertenecer a la dimensión subjetiva de sentirse parte de o identificado con. La identificación individual es inseparable de la colectiva. Yo me siento miembro de Chicra y a la vez soy de Chicra porque formo parte del colectivo. En la interrelación elimina la necesidad de un territorio físico compartido y se centra en la comunicación. Otros aspectos es la interdependencia y mutua influencia, o sea, cada participante de la comunidad depende de los otros para formar en ese conjunto de ellos la comunidad, y sus significados se coordinan a través de esa mutua influencia que existe. Y por último, Clifford Geertz, ¿sí? Un psicólogo y sociólogo que ha escrito mucho en la década del 80, dice que como red de significados compartido, acá también podemos traer los conceptos que nos habría dado Bourdieu, lo que nos habrían dado otros autores en los de los significados compartidos. Volviendo entonces a esta concepción operativa, entonces vamos a decir, cuando nosotros planteamos, por eso es que decimos que no tiene que ver con estudiar a la comunidad en sí misma solamente, sino estudiar todos sus componentes. En este caso, tradicionalmente la comunidad es
es el elemento esencial y básico en y con el cual se desarrolla, como decíamos antes, el trabajo social comunitario, que plantea según las circunstancias en las que se usa este concepto, y vamos a enfatizar en, dice, una localidad o área geográfica, que se tiene primordialmente en cuenta los límites geográficos, la influencia de factores físicos sobre las relaciones sociales, y para designar una estructura es un grupo estudiando las organizaciones del mismo y los problemas de roles y estatus que se dan hacia su interior, que esto es lo que vamos a intentar desentrañar en el caso de algunas comunidades donde podamos insertarnos. Y otro de los elementos, y acá me parece que es la diferencia de estos conceptos de comunidad que teníamos antes, que van a aparecer otros elementos estructurantes de la comunidad. Y en este caso, las reflexiones realizadas sobre el concepto operativo de comunidad muestran que se encuentran a partir de los siguientes factores transversales. Ojo con este concepto. ¿Hay factores transversales? Sí, son población, territorio, sentido de pertenencia y recursos. Con ellos introducimos un factor a los elementos que se empleaban generalmente para anunciar la comunidad en el trabajo social, y que es el espacio territorial. ¿Por qué? Porque en el espacio territorial se dan la trama de relaciones que nosotros necesitamos entender, comprender para poder construir lo que después vamos a conocer como el mapeo de ese territorio. Y entonces los habitantes se encuentran en él, tienen necesidades, tienen recursos, saben los recursos con que cuentan, vamos a intentar construirlos en el mapeo, y que tienen determinadas demandas. Además funcionan al mismo tiempo como fuente de conocimiento y como objeto de la acción comunitaria, este territorio. Entonces me parece muy importante esta concepción, que no tiene que ver con las concepciones tradicionales que teníamos de comunidad. En este caso, entonces, la comunidad es considerada fundamentalmente como un conjunto de relaciones, como decíamos antes, considerada como un sentimiento o conciencia de pertenencia, o como equivalente o sinónimo a sociedad. Define la comunidad integrando estos aspectos, una agrupación organizada y una conciencia de pertenencia. Fíjense, es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos, porque no solo tienen que ver con la unidad social, sino tienen que ver con esa área geográfica que, fíjense, es un concepto que nos lo había traído Anderek hace mucho tiempo, pero cuando anexamos este otro concepto de organización y el de territorio, tenemos como un concepto de comunidad mucho más amplio, que nos permite esta posibilidad de reflexionar sobre las relaciones que se establecen hacia allí, hacia adentro, y ahí vuelvo con el concepto de Natalio, de este construccionismo que nos permite analizar las relaciones que se establecen dentro de esta comunidad. Sí. Sí. Bien, como verán, la idea fue entonces poderles presentar los conceptos básicos que vamos a trabajar y sobre los que iniciamos con esta cátedra, y allí tenemos ya definido de algún modo no solo los objetivos que nos estamos planteando, sino también los conceptos sobre los que vamos a trabajar en el transcurso del año. Me parece que nos permitiría tener bastante claro estos conceptos, y los dejo abierto entonces por si hay algunas consultas o algunos cuestionamientos o comentarios, y pedirle también, si está Anabela y la profe Vale, que si tienen algo para agregar, acá estamos.
Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Están o se fueron? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Profe, ¿se me puede escuchar? Ah, seguro que usted lo va a ir dando en clase, pero con el tema de factores transversales, población y parte territorio, unos ejemplos, ¿cómo sería? A ver, cuando nosotros hablamos del concepto de comunidad, si no entendemos la comunidad dentro de un espacio físico que va a ser el territorio, ese espacio físico, el territorio, lo va a atravesar en toda su dinámica y le va a permitir a los sujetos entenderse dentro de ellos, ¿sí? Tener sentido de pertenencia y a la vez formar parte de esa dinámica social y de relaciones que se establece hacia adentro. Por eso decimos que el territorio es el ámbito más amplio que los contiene y les permite ubicarse físicamente. No sé si me explico. ¿Se entendió este? No sé si me hice entender, pero bueno. Bien, están planteando la diferencia entre práctica y praxis. Acá vamos a apelar a los conocimientos que ustedes tienen del año pasado de teoría del Estado, ¿sí? Donde ustedes han visto estos conceptos el año pasado. Y si no los han visto, van a tener que volver a leer Carballeda y volver y leer el texto este que les vamos a compartir, de donde yo saqué todo lo que trabajé hoy. Pero a ver, la práctica es la actividad en sí misma. Y la praxis va a ser aquella actividad atravesada por los conocimientos y por la acción planificada y que permite la transformación. Es transformarse a sí mismo y transformar la realidad teniendo en cuenta el concepto de objeto que vimos el año pasado, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. La práctica es la acción en sí misma. Y la praxis es aquella acción atravesada de conocimientos y atravesada de aquellos elementos que nos permiten transformar esa realidad. ¿Sí? Es acción planificada, dice Carballeda, ¿no? La praxis. No sé si quedó claro para Nicole, que preguntó. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, acá preguntan si dentro de los elementos estructurantes habrían elementos transversales. Digamos, el territorio es un elemento que va a transversalizar, ¿no? Y es elemento dentro de la estructura de la comunidad. De todas maneras, esto, bueno, de algún modo también lo vieron el año pasado, pero bueno, han visto tan pocas cosas en muchas materias que lamentablemente, pero que algo que nos atraviesa es algo que nos permite remirar esa realidad, ¿sí? Y condicionarla también, ¿no? Entonces, por eso decimos que el territorio es como aquel elemento, y acá les voy a leer un parrafito como para que entendamos a lo mejor mucho más esta concepción. Aguántenme un segundo que lo busco y se los leo. Sí, vayan pensando igual el resto, qué otras cosas les interesa. Fíjense, este texto del cual ustedes van a leer, que ahora les digo quién es el autor, dice, podríamos decir que desde el punto de vista del trabajo social, el territorio es el continente
donde se desarrolla la vida social. ¿Sí? Por eso es que hablamos de elementos que son transversales. Serían como esos elementos que están en el proceso de nuestra vida cotidiana, pero en un territorio. Así es. Así es. Eve. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Como para aportar en este concepto de territorio, cuando habla de esto de qué es continente, ser continente es tener en cuenta todos los significados, ¿no?, que se constituyen en ese espacio. Nosotros la vida cotidiana no es hechos aislados, ¿no?, o actos que son consecutivos y nada más. Todos tienen un significado, tienen un impacto y hacen de nuestra vida cotidiana una trayectoria. Entonces, cuando pensamos en el territorio, tenemos que pensar cómo se dan esas relaciones humanas al interior, ¿no? Por eso el concepto dentro de comunidad es desde este ámbito de la construcción en las relaciones y los significados que tienen en cuanto a una cultura, ¿no? Sabiendo que la cultura como conjunto, ¿no?, de creencias, de toda la tradición que existen, esto que decía la profe Belia de cómo es su barrio, Chifra, bueno, cada uno tiene su historia cultural, y esa historia no se construye de otro modo que sino por la impronta que cada ciudadano va elaborando con un otro, en el encuentro con un otro. Por eso comunidad es la unión, ¿no? Es el encuentro entre esos ciudadanos, entre las personas que comparten un espacio territorial. Lo que nosotras buscamos es que se supere este significado que todo el mundo lo tiene como espacio geográfico, y pasemos a una construcción más social, de tipo etnográfico, sociológico, ¿no?, donde estudiemos cómo se dan las relaciones al interior de ese espacio, ¿sí?, superando lo que sea solamente la ubicación geográfica. ¿Se parte desde ahí? ¿Se tiene en cuenta? Seguro que sí, porque también tenemos que tener en cuenta la ubicación, ¿no?, la localización para llegar a una referencia, y esa referencia a la vez tiene que ver con cómo me relaciono con el otro. ¿Qué significado tiene ese espacio para mí, para mi vida personal, comunitaria? Sí, gracias, profe. Y a la vez pensar también que no es lo mismo vivir en San Salvador que vivir en La Quiaca, ¿no? Acá está la cuestión cultural y está cómo me relaciono yo con ese medio físico y ese medio geográfico y ese medio climatológico que me permiten relaciones vinculares distintas, ¿sí? O sea, no es lo mismo a las 6 de la tarde en La Quiaca que en San Salvador. A las 6 de la tarde en La Quiaca ya estamos todos adentro, porque corre viento, porque tiene otra dinámica. Entonces, esas relaciones son más internas. En cambio, acá en la capital podemos ir al parque lineal, podemos hacer otras cosas hasta más tarde. Esto también tiene que ver con el territorio, esto también tiene que ver con los significados y los significantes que todos y cada uno de nosotros vamos a ir teniendo de esa concepción de comunidad, y no quedarnos, como bien decía la profe, con esta cuestión de lo geográfico solamente. Lo físico, lo económico, lo social, las relaciones vinculares nos van a ir atravesando permanentemente en todos los sentidos. Y a la vez también decirles que la clase de hoy va a tener más sustento cuando ustedes puedan leer el texto que nosotros proponemos para trabajar estos ejes, ¿sí?, y estas concepciones, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos textos que sí o sí les van a ir clarificando, porque me doy cuenta que el año pasado han tenido pocos elementos para el análisis, digamos, de lo que es la teoría y de algunas cátedras que han sido como, les ha costado mucho, por lo que los mismos alumnos comentan. En este texto se llama Aproximación al concepto de comunidad para el trabajo social, y tiene
como muchísimos elementos para el análisis y que los van a poder ver durante todo el año, porque este texto es de Palma de Gran Canarias, digamos, de la universidad, y nos va a permitir un análisis. Inclusive vamos a llegar hasta el último tema que tiene esta materia por este año, que es redes sociales. Así que este texto va a atravesar absolutamente todo el año, y les va a permitir ir y venir, y a la vez que lo lean puedan seguir haciendo las preguntas estas que agradezco que las hayan hecho, como para que podamos ir haciendo algún análisis. La persona que ha hecho este texto se llama Noemí Parra Aguanza, es trabajadora social y ha trabajado en comunidades, y desde ese lugar escribe este texto maravilloso, porque la verdad que tiene muchísimos elementos que nos van a permitir entender mucho esto que estamos trabajando. Y obviamente, como bien dice la compañera, la población es otro elemento que va a estar siendo tenido en cuenta, y va a ser tenido en cuenta, digamos, a la hora del análisis, ¿no? Bien, van a ser las 5 de la tarde, si quedan algunas preguntas, o insistir entonces, si quedan algunas preguntas, quedo a la espera. Mientras tanto, vayan pensando, y les vuelvo a repetir, digamos, las comisiones, vamos a ver si hasta el viernes nos dan el ok de la facultad, de que ya están medianamente incorporados todos los alumnos a la inscripción, y con eso el viernes estaríamos planificando el aula virtual para que ya empiecen a incorporarse a las comisiones. Y de allí vamos a ver si para el próximo miércoles ya tenemos la posibilidad de empezar a plantearnos cuántas comisiones va a haber y demás, ¿no? Porque vuelvo a repetir, entre el miércoles pasado y hoy hay 50 alumnos más. Por lo cual no es menor, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una comisión de 30 que una comisión de 45. Entonces, la idea es que tengamos la posibilidad de estar acompañando el proceso lo más que podamos y más cercano a los alumnos. Una de las preguntas que hacen una de las alumnas, que es Camila, dice si esta materia se promociona. Sí, vuelvo a decir lo que dije en la primera clase, esta materia es de promoción, no se rinde esta materia. Las materias prácticas que tiene la carrera de trabajo social, que son 4, que es práctica de recursos, grupo, comunidad y familia, ninguna de las 4 se rinde, todas se aprueban en la práctica. Y esta parte teórica, más lo que van a tener ustedes con las auxiliares, están planteados como aulas taller, porque la idea es debatir, la idea es hablar, la idea es transmitir y poder compartir con ustedes los conocimientos. No es una materia que se den conceptos teóricos sin la conexión con la práctica. Me preguntan dónde lo pueden encontrar al texto. Les vuelvo a repetir, tranquilos, eso se va a ir subiendo en el aula virtual a medida que vayamos subiendo los trabajos y el material y el Power de hoy. La clase se va a subir en el aula virtual junto con el resto, de manera tal que ustedes tengan disponible allí el material. No lo tienen que ir a buscar a ningún lado, lo van a tener disponible en el aula virtual para que lo puedan bajar de allí. Otra de las cosas que preguntaban algunos alumnos era si la clase se graba. Sí, las clases se graban. Si ustedes miran en su pantalla, ahí arriba hay un icono rojito donde se está grabando. Una vez que se termina la clase, automáticamente se graba, queda guardada la clase, y lo que se va a hacer es, en el caso de Abigail y Soledad, se van a ocupar de publicarlo en el Face, y después nosotros de subirlo al aula virtual. De manera tal... Ya se está transmitiendo en Facebook. Y se está transmitiendo en Facebook, con lo cual ustedes inmediatamente lo pueden, una vez que termine la clase y quieren volver a escuchar lo que dije, lo van a poder hacer.
Preguntan dónde se graba, vuelvo a repetir, se graba en el Face y lo vamos a subir al aula virtual. Bien, voy a volver a repetir lo que ya dije. Nosotros todos los años cambiamos el material con que trabajamos porque entendemos que esta es una disciplina de las ciencias sociales y que aparecen nuevos materiales para trabajar. Todos los años le ponemos una nueva impronta, revisamos lo que hicimos el año pasado, con lo cual en muchos casos hay mucho material que sí lo van a poder ver en el dossier del año pasado, pero hay mucho otro que lo vamos a que se va a cambiar porque hemos puesto nuevo material y materiales de más actualizados y demás, y que tienen por ahí esta otra mirada que queremos darle a la cátedra, ¿no? Porque como yo siempre les digo, nosotros como cátedra hacemos nuestras reuniones, evaluamos lo que nos pasa, y hemos hecho una reunión y hemos evaluado lo que pasó el año pasado y entendíamos que había algunas cosas que se podían hacer mejor. Siempre estamos intentando ver la manera de que se mejoren el dictado y demás, y entonces hemos cambiado algún material. Sole y Abby ahí están pidiendo el link del Face. Y después se lo pones, por favor. Bien, no sé si la profe Vale está por ahí, si ha podido entrar, y si no, nos estamos quedando con... Son las 5 de la tarde, tenemos unos 10 minutitos más, si alguien necesita algo más. Sí, sí estoy. ¿Cómo están? Iba leyendo un poquito el chat, también comentarles que, reiterarles, mejor dicho, que tengan paciencia porque preguntan si ya hay parcial. Hola. Vamos a ir primero avanzando con el tema de las listas, de las inscripciones, de las comisiones y demás para poder recién dar inicio a las clases prácticas. Acá también preguntaban si las clases teóricas tienen asistencia. En lo posible está bueno que estén, porque más allá de que queden grabadas en distintas instancias, en las instancias en que quedan grabadas ya no se permite la interacción, ¿no? Ustedes pueden verla en el Facebook, pero ya no van a poder preguntar. En las clases prácticas sí, pero bueno, en lo posible, si pueden estar en la clase teórica, es importante, digamos, porque en general la materia exige el 75% en ambas instancias, ¿no? Teórico y práctica. Y más allá de que lo piensen en términos administrativos, que lo piensen en términos de contenido. Entonces, a la profe Belia la encuentran en la teórica, ¿sí? Después a nosotras nos encuentran en la práctica. Por eso es importante que puedan estar y también, bueno, ir asumiendo como el compromiso y la organización que cada uno va haciendo con el cursado de las materias en la que van pudiendo transitar. Así que acá pregunta Lucía de cuántos días. Disculpe, al estar en el Facebook, vos ya entras en el Face y queda el video, digamos, ¿no? Igual en el aula virtual demoramos unos días en subirla, pero nunca excede la semana. Así que insisto en esto, que esta instancia de las clases teóricas y prácticas intentemos que sean más participativas, ¿sí? Tenemos menos tiempo que el año pasado, pero bueno, es esa la idea. No es solo pasar un Power, sino que ustedes puedan habilitar la palabra, ¿sí? Eso principalmente, porque si hay algo que vamos a hacer más hincapié todavía es la participación. La asistencia en los teóricos, cómo la tomamos, y cuando tengamos las profesoras nuestras listas de alumnos ya nos encargamos individualmente, digamos, ¿no? Así que eso ustedes no se preocupen, eso es un tema que nosotros nos tenemos que preocupar, cómo tomar la asistencia, así que por ese lado ustedes tienen que estar tranquilos.
Y paciencia con el tema de las comisiones, que a medida que el aula virtual pueda ir habilitando, se van a poder ir inscribiendo y nadie se va a quedar sin comisión. Nadie. Así que aguantemos un poquito más hasta que esto se pueda regularizar, y entiendo que en junio, la primera semana de junio, quizás ya nos podemos estar encontrando en las comisiones prácticas. Ahí sí es más importante, más necesario que puedan estar. Es importante lo que acaba de decir la profe Vale, y es importante que ustedes entiendan y tengan presente, digamos, que esta formación que ustedes están recibiendo, y ustedes quieren recibirse de trabajadores sociales, por lo que veo, es una de las cosas más importantes que tiene nuestra disciplina es la palabra. Es el único instrumento que tenemos, es la palabra, ¿sí? Porque no damos nada, solamente hablamos, ¿sí? Entonces, no solamente, pero lo más importante es la palabra. Entonces, es importantísimo que tengan la posibilidad de interrelacionarse, de usar la palabra, de empezar a hablar, porque este año vamos a ser como mucho más exigentes con esto, porque de verdad le tienen mucho miedo a la cámara, le tienen miedo al micrófono, le tienen miedo. Les doy una mala noticia, lamentablemente, por un buen tiempo, esta va a ser la manera de comunicarnos. Entonces, tenemos que sí o sí intentar por todos los medios empezar a utilizar todas las estrategias disponibles para poder conectarnos. Así que les pido que traten de participar, que levanten la mano, que vean la manera de interrelacionarnos y de ir conociéndonos con nuestros compañeros, porque eso también nos va a poder, nos van a dar más insumos para que nosotros trabajemos, y a ustedes les va a dar más conocimiento a la hora de poder conectarse con sus compañeros, porque ustedes saben que el aprendizaje grupal también es muy importante. Y a la vez lleva implícito, para el caso de las comisiones, el concepto de supervisión, que también está presente en todo el cursado de esta materia. Ahí preguntan qué implica la promoción y si habría problema o no. En lo posible, nosotros lo que les pedimos es que traten de empezar a participar tanto de los teóricos como de los prácticos, como decía recién la profe Álvarez, porque hay algunas cosas que yo trabajo en el teórico que después ellas van a volver al práctico, pero no con la misma, con la misma cantidad de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, porque ellas tienen en el práctico otras cosas que hacer también. Entonces, acá lo más importante es la lectura, la participación en los teóricos y en los prácticos, porque esta materia, como decía la profe Vale, tiene el 75% de asistencia. Uno trata en lo posible de que lleguen a ese nivel. Sabemos que los medios tecnológicos no nos permiten demasiado, pero tratamos de que tengan algún nivel de compromiso ustedes con el cursado y con estar, digamos, porque, por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos varios alumnos que trabajaban en este horario. ¿Qué hacían? Se ponían el aparatito en el oído y la escuchaban, por lo menos, y decían, profe, estoy acá y la estoy escuchando. Pero la idea es que ustedes puedan tener algún nivel de compromiso con lo teórico práctico. Okay. Yo también quería hacer un aporte, digamos, a lo que están diciendo las compañeras con respecto a cómo nos manejamos en la cátedra, y es que por ahí están preocupadas por el material de estudio. Bueno, cuando se comparte el material de estudio, siempre lo vamos a hacer, como dice la profe, en el grupo de Facebook y en el aula virtual, digo, en el aula virtual sobre todo. Y digamos, siempre establecemos si tienen que presentar alguna actividad, algún trabajo práctico o lo que se les solicita, siempre estamos teniendo en cuenta los tiempos que les damos, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que en particular con lo que hoy día, digamos, ha planteado la profe, esa invitación a que ustedes puedan leer sobre comunidad, recursos, sobre práctica, lo empiecen a ver desde el principio, desde ahora,
como algo no ajeno a ustedes, al contrario, ¿sí? Ustedes son parte de esa realidad, de ese territorio, de esa comunidad, van a ser como futuros trabajadores sociales un recurso más de la comunidad, ¿sí? Quizás y ojalá tengamos la posibilidad de tener estos centros de práctica que hemos tenido en los años anteriores, pero tengan en cuenta que ustedes están dentro de una comunidad, dentro de un territorio, con lo cual, digamos, pueden empezar a ver su realidad más cercana, ¿sí? Me parece como que para su proceso de aprendizaje es muy válido esto que les digo, ¿no? A veces la lectura se vuelve como más entendible cuando yo lo relaciono con lo más cercano a mí, ¿no? A cada uno de ustedes en este caso. Así que bueno, ese era el aporte. Bien, entonces, ¿habrá alguna pregunta más? Ahí Melissa pregunta por una compañera. A ver, nos vamos organizando. A medida que nosotros ya tengamos nuestra comisión, por ejemplo, si esta compañera que trabaja a esta hora y no puede asistir, va a arreglar con su profesora de comisión práctica cómo salvar la situación, ¿sí? Y capaz que no puede estar nunca en la teórica, presentará el certificado, pero en la práctica sí tiene que estar, ¿sí? O sea, recién estamos iniciando las clases, no nos adelantemos más allá de que el deseo de ustedes y el nuestro es que puedan promocionar la materia, pero sí, más que nada que puedan aprender y llevarse nuevos contenidos en su primera experiencia de práctica preprofesional, ¿sí? Entonces, no nos anticipemos porque acá preguntan si no viene el teórico no va a poder promocionar, no. Vamos de a poquito, ¿sí? A una medida que tengamos nuestra comisión, ya cada situación particular se la van planteando a nosotras, que vamos a estar a cargo de ustedes en la comisión práctica, y en la medida de lo posible vamos pudiendo resolver, ¿sí? Así que por ese sentido, quédense tranquilas, tranquilos. Melissa, de comentarle a tu compañera que es bueno que pueda entrar a ver la clase grabada en el aula virtual, ¿sí? Para que se vaya ambientando con lo que empezamos a trabajar por ahora, y después ya vemos cuando ella tenga comisión asignada, ¿sí? ¿Ven? Una cosita. La diferencia que hay para los chicos que son nuevos, ¿no es cierto?, que están cursando por primera vez la materia, es que ustedes venían teniendo como una diferencia entre la teoría y la práctica, porque en la teoría la profe o el profe desarrolla el tema y después le da un cuestionario, ¿no?, para resolver. En esto no, esto supera esa instancia de responder preguntas desde lo teórico. En la práctica lo que estamos empezando a transitar con ustedes es la relación que hay, la relación tan íntima, tan vinculante que existe entre el contenido teórico y la práctica, porque si ustedes van a la definición de trabajo social de la ley de la 27072, define al trabajo social desde esa práctica. Bueno, con nosotros van a empezar a transitar, a conocer cómo es ese ejercicio en la práctica. Y por eso es tan importante tener presentes y como muy claros los conceptos teóricos que ya vinieron estudiando previamente en primer año. Y por eso es importante que rindan las materias correlativas y puedan hacer un cursado tranquilos, porque cuando nosotros empezamos a integrar teoría y práctica, no, ese tema no lo sé tanto, le falta un poco, y hasta que se sientan, lo estudian, aprueban la materia que corresponde, pasa un tiempo. Y mientras tanto, nosotras también en clases vamos avanzando, y no está buena esta relación porque se cruzan muchísimos malestares y malentendidos y demás, y no se aprovecha esta instancia de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso me parece bueno que exista ese compromiso de ustedes de tener las materias regularizadas, de estar leyendo ahora los conceptos, como digo, los anteriores, y en esta posibilidad que tienen ya de mirar el Power que hoy se compartió,
¿no? Se puede ir revisando y preguntándose aquello que no preguntaron ahora, para que cuando empecemos la próxima clase teórica puedan retomar esas preguntas y planteársela a la profe y que las respondamos desde acá, y no que ustedes se queden con esa incógnita o que lo dejen pasar. Lo peor que pueden hacer en esta materia es dejar pasar el tiempo sin sacarse la duda. ¿Por qué es lo peor? Porque no logran hacer la relación teoría y práctica. Profe Belia tiene apagado su micrófono. Sí, ahora está, ahora. Decí que tengo mi asistente acá al costado. Siguen preguntando por la comisión, de si se van a inscribir en las comisiones. Tranquilos, chicos y chicas y chiques, por favor, tengan un poco de paciencia, vuelvo a insistir, a ver si con esto les queda claro. La gente de alumnos estuvo con COVID. Esto retrasó el cargado de las cátedras. Tengan paciencia. Estamos en pandemia. A eso me refería cuando empecé hace rato diciendo estamos en pandemia. No es tan fácil. Las personas que han tenido COVID, chicos y chicas, saben de qué estoy hablando. No es tan fácil que inmediatamente se vuelva a la normalidad. Todas las personas que han tenido COVID les pasan por lo menos un mes hasta que logran entrar en dinámica total. Entonces, tengamos un poco de paciencia, vuelvo a repetir, es difícil por esto que decía también la profe Val, la profe Vero. Hace 2 semanas terminamos el 2020, 2 semanas nada más, chicos. Entonces, terminar de cargar todo del 2020 lleva normalmente casi 4 meses, porque terminamos en diciembre y empezamos en abril. Imagínense ahora 2 semanas. Entonces les pido que tengan un poco de paciencia. Y los quiero tranquilizar, no se va a quedar nadie fuera, por favor. A ver, entiendan esto, nadie se va a quedar fuera de la comisión. Todos van a estar incorporados en las comisiones, así que no se hagan problema. Porque la verdad es que sí o sí tenemos que tener en cuenta que los aprendizajes son procesuales y a medida que vayan incorporando los nuevos conocimientos o recapitular los conocimientos que tenían de los años anteriores, vamos a ir incorporando los conocimientos nuevos. Entonces, esto significa un proceso, como decía la profe Anabela y la profe Vale y la profe Vero, todo tiene que ver con todo. Vamos de a poquito y todos vamos a estar bien y vamos a tener la posibilidad de estar compartiendo todos los saberes y todas las preguntas que ustedes tienen que hacer a partir de la lectura. ¿Qué tienen que hacer ahora? Irse a leer lo que tenían del año pasado, revisar lo que vieron el año pasado y vamos a poder ver y vamos a tratar de ver si hasta el viernes cargamos en el aula virtual por lo menos este texto y ya tienen elementos y material para leer. Pero siempre pensando en que tenemos que compartir saberes, porque nosotros no sabemos todo, ustedes tampoco saben todo, y esto se trata de un proceso de ida y vuelta donde todos aprendemos. Y aunque ustedes no crean, nosotros aprendemos mucho de ustedes, y de hecho el planteo de la materia este año en otros términos tiene que ver con lo que ustedes nos enseñaron el año pasado, de haber entendido otros procesos y de poder cambiar también la forma de dar la materia. Entonces, repito, nadie se va a quedar afuera, todos vamos a tener la posibilidad de ir incorporando los saberes, solo va a depender del compromiso que ustedes asuman, porque lo que ustedes no hagan no lo vamos a poder hacer nosotras. Nosotras tenemos una capacidad limitada para eso, porque la lectura tiene que ser de ustedes, no puede ser la nuestra solamente. Yo me puedo pasar 2 horas hablando acá. Ahora, si ustedes no vuelven a sus casas, leen, o no van al aula que tienen ahí al lado y leen, es medio difícil, ¿no? Así que, y la última cosa que me parece importante, no sé si las chicas tienen alguna otra cosa, pero es decirle, la clase queda grabada en el Face, la pueden ver en un rato más,
y esta clase de Zoom está grabándose. Desde el momento que empezamos, el Zoom ya se está grabando. Una vez que termina la clase, esa clase se transforma en un archivo y ese archivo se puede subir. Así que tranquilos, nosotros todo esto se lo vamos a brindar. La de la vez anterior está, nada más que fue bastante accidentada, ¿se acuerdan? Porque hubo muchas dificultades, por eso pedimos que se abra la posibilidad de que ustedes ingresen sin tener que recibirlos nosotros, admitirlos nosotros, porque eso nos quitaba mucho tiempo. Ahora, ya al poder ingresar ustedes sin que nosotros los admitamos, tenemos más tiempo. Repito, la clase pasada ha sido bastante compleja en ese sentido. Hoy no, porque todos ingresamos y no teníamos problemas, así que bueno, por eso digo, ¿no? No sé si... Preguntan qué autores podemos leer de los años anteriores. Ustedes tienen el dossier del año pasado, por ahí sé que hay algunos que andan dando vueltas, sobre todo tutoría tenía 2 o 3 dossier disponibles ahí. Allí tienen bastante material que hemos visto el año pasado. Oliva es uno de ellos. En ese dossier está el de Oliva, el de recursos. Así que si quieren ir leyendo, ese está disponible allí. Así que los que quieran empezar a leer, allí está, en ese dossier del año pasado, lo que está de Oliva, de recurso, ya lo pueden empezar a leer sin ningún problema. Sí. Para mí, básicamente, leer de nuevo el Power, ¿no? Esto de poder ver la clase y, como decía, no sé si lo entendieron o no, pero de anotar las preguntas, las cosas que les surjan, sí, porque lo que se explicó hoy de la práctica no lo van a tener en ningún otro texto, ¿sí? Y es la pregunta que particularmente nosotras como integrantes de la cátedra nos hacemos todos los años. No ha habido año desde que empezó esta materia que no nos preguntemos cómo mejorar en esto de enseñar la práctica, porque esto no tiene comparación con ninguna otra materia teórica. Entonces, ustedes no la conocen, y como lo desconocido que es, tienen que poder entender de qué se trata esta materia. Entonces, leer de nuevo el Power, preguntarse, escribir, ¿no? Tomar nota para volver y preguntar la próxima clase, y que la profe Belia pueda responder a esos interrogantes que son importantísimos. Nosotras, como profesionales que ejercemos esta profesión, siempre nos estamos revisando, y por eso ella decía este concepto de supervisión, el cual tampoco ustedes conocen, porque como no han tenido instancias prácticas, pero la supervisión es la que nos invita a nosotras como profesionales a revisar nuestras prácticas, a ver cómo vengo en este proceso de intervención profesional. Y cuando nos revisamos, lo hacemos, reflexionamos. Revisar significa eso, reflexionar, preguntarnos, repreguntarnos desde un marco teórico, ¿no? Y una palabra que hoy estaba dentro del Power, que es el encuadre. Eso es un concepto muy importante, que lo tenemos que desarrollar, que lo tienen que conocer, ¿no? Entonces, por eso digo, a lo mejor tomar de ahí palabras claves que desconocen y plantearlo el próximo encuentro teórico. Esta clase es diferente a las anteriores porque tienen la posibilidad de interaccionar con la profe. Eso tienen que encontrarle mucho sentido, valorarlos para ustedes mismos, porque nunca van a poder conversar con su compañero. Ni la compañera, yo agradezco ahí el comentario recién de una de las estudiantes que decía que tranquilos, porque ella ya la cursó a la materia. Si hay algo que nosotras tenemos, el compromiso de estar acá todos los miércoles, ¿no? Y después dictar nuestras clases prácticas. Entonces, ese espacio de encuentro entre el docente y el estudiante, nosotros siempre lo queremos garantizar. No es que queremos una ausencia, para nada. Capaz que ese es el temor, dado experiencias anteriores, puede ser o no, pero
que se queden tranquilos desde ese punto de vista y revisar lo que se da en la clase teórica es fundamental. Bien, gracias, profe. A mí me parece, en función de lo que acaba de decir la profe Anabela, y para ir cerrando, es bien importante, chicos y chicas y chiques, que tengan la posibilidad de ver el Power en el Face, de escuchar de nuevo lo que dije en clase, porque esto que decía la profe, los conceptos de práctica, de praxis, de práctica preprofesional no lo van a tener en ninguna otra materia, solamente en esta, porque es la primera práctica que van a tener. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, esta conexión que tenemos nosotros con los alumnos no la tienen en ninguna otra cátedra. Discúlpenme, pero esta es la realidad. Nosotros tenemos mucho compromiso con nuestros alumnos y siempre vamos a estar presentes en todo y cada una de las situaciones que los alumnos, obviamente, que no nos vengan a pedir plata, porque ni para nosotros tenemos, no hay problema, pero digo, estoy refiriéndome en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque acaban de mandarme un mensaje de que de una de las alumnas está con COVID. Que se quede tranquila, no va a pasar nada, la vamos a acompañar, vamos a estar cerca de ella, vamos a ver qué es lo que necesita y todo bien, no hay problema. El asunto es que no va a perder la materia porque tenga COVID, que se quede tranquila, le vamos a llevar todos los auxilios que necesiten y si necesita algo en particular, yo no tengo problema, estamos dispuestas, todas las profes sabemos que estamos siempre a disposición de nuestros alumnos. Así que por ese lado no se hagan problema, siempre estamos. Y la profe y Abigail y Soledad podrán dar cuenta de esto y saben perfectamente que nosotros siempre vamos a estar dispuestas a que todo lo que necesiten que tenga que ver con la cátedra, vuelvo a repetir, va a estar disponible. Así que en ese sentido quédense tranquilos y tranquilas porque nosotros vamos a estar al pie del cañón como hemos estado siempre y vamos a estar siempre pendiente de lo que necesiten nuestros alumnos para que tengan un buen cursar y que esta pandemia no nos atraviese más de lo que ya nos viene atravesando, ¿no? Así que bueno, no sé si falta ¿alguna otra cosa? Avi y Sole, ahora en cuanto se termine de la clase, esto se transforma en un archivo y yo se los comparto y ahí lo pueden subir y compartir. Igualmente, en el aula virtual voy a tratar, o vamos a tratar de ver si entre jueves y viernes ya lo podemos subir también al Power solamente, porque todo el otro audio lo van a escuchar en el Face, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosa, chicos? Sí, profe, igual, Sí. igual de todas maneras, ya al transmitirse por Facebook ya queda ahí, ya queda para los estudiantes y las estudiantes para que puedan ingresar y ver. Así es, así es, así es. Bueno, entonces, les diría que por la hora que es, tenemos que estar terminando porque ustedes saben que tenemos hasta 1h30, ¿no? No más que eso. Y contarles que tenemos, pero a ver, nos ha ido genial hoy día, ustedes no saben lo que fue ayer en introducción, fue terrorífico. Así que la verdad que hoy ha sido excelente y la puesta en común y demás estuvo bien. Así que bueno, muchísimas gracias a Avi y Sole, que han sido parte activa y partícipe de esta situación y de que nos vaya bien hoy día, porque como nos compartieron el link a último momento, ellas se ocuparon de difundirlo, porque esto también quiero que sepan, chicos y chicas, esto cambia todos los días, ¿sí? Y no es que de pronto queramos complicarles la vida, pero el día viernes nos pasaron el último link para esta clase, entonces todo el tiempo es así, entonces eso es lo que les pedimos que tengan en cuenta. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo. Chao Ana, chao Valeria, chao Sole, chao Avi, chao Vero. Nos vemos el próximo miércoles, esperando que el universo nos dé toda la energía necesaria para que así sea. ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias. Nos estamos viendo. Besito. Chao, profe. Chao, chao, adiós. Chao, profe. Chao, Sofi. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao.